Como algunos saben, a lo largo de las últimas décadas, las remesas se han transformado en uno de los pilares más sólidos de la economía salvadoreña. 2020, Washington, D.C. es el que alberga más población salvadoreña, alcanzando los 200,000 estados de California, con 32% de salvadoreños, Texas, con 14%, Maryland y Nueva York, con 8% cada uno, y Virginia, con 7%. Lo que inició como un gesto de apoyo familiar desde el exilio, terminó convirtiéndose en una fuente de ingreso nacional que ha sostenido millones de hogares y todavía mantiene muchísimos en movimiento y buena parte del aparato productivo del país. El motor de las remesas es una diáspora, hermano lejano, hermanos del exterior, como se les conoce, que fue aumentando al paso de las décadas hasta llegar a representar aproximadamente el 25% de los salvadoreños en el exterior. Sin este grupo fuera del país, lógicamente no habría remesas, ¿no? Y aunque entre 1950 y 60 ya existía un pequeño grupo de salvadoreños establecidos en Estados Unidos, esta era una inmigración muy selectiva. Es decir, personas que tenían cierta posibilidad económica y su salida no era a raíz de una huida por conflictos sociales exclusivamente. Pero comenzaron a establecerse en Estados Unidos y solían enviar cantidades modestas de dinero, pero es quizá el antecedente más claro de las remesas que hoy conocemos. Sin las remesas enviadas durante los últimos 35 años, El Salvador sería hoy un país mucho más pobre. Estos flujos han representado el sustento directo de docenas de miles de hogares, permitiendo que familias enteras accedan a vivienda, educación, salud y una calidad de vida que la economía interna no ha logrado garantizar. Estalló en el país una guerra civil ante el descontento de la población de la pobreza que vivía el país. Esta ha sido la guerra más sangrienta que ha tenido el país en su historia, durando más de 12 años. Se estima que en este conflicto cobró la vida de hasta 75,000 personas y más de 500,000 se refugiaron en los países vecinos. Al menos 3 generaciones han evitado el colapso económico y asegurando una mínima estabilidad en los niveles de consumo y bienestar por medio de las remesas. Los eventos que determinaron el futuro de este dinero inició durante la década de 1970. El país comenzó a experimentar una transformación social y económica que marcaría el inicio de una de las migraciones más intensas de la región centroamericana. Las tensiones políticas, el deterioro de las condiciones laborales en el campo, el aumento de la desigualdad social provocaron que miles de salvadoreños buscaran alternativas fuera del país. Aunque todavía no existían canales migratorios organizados, las redes familiares y comunitarias empezaron a tejer los primeros vínculos hacia los Estados Unidos, principalmente con ciudades como Los Ángeles, Houston y Washington, D.C. A mediados de esa década, el país enfrentaba una crisis estructural. La concentración de la tierra en manos de pocos, el estancamiento del modelo agroexportador y una población en rápido crecimiento. En ese contexto, la migración hacia el exterior se convirtió en una válvula de escape ante el desempleo y la pobreza rural. Los primeros migrantes, en su mayoría jóvenes campesinos, viajaron de forma irregular y se insertaron en trabajos no cualificados al interior de los Estados Unidos. En estos mismos años, la gestación del conflicto armado se expresó en un patrón de represión estatal y violencia política que empujó crecientemente la salida de más personas del país. En estos años emergieron, pero aún no tan consolidados, las organizaciones guerrilleras FPL, LRP, RN, PRTC, esto en la década de los 70. Y con ello se intensificaron los enfrentamientos selectivos, detenciones arbitrarias y desplazamientos internos, profundizando más el deterioro del agro y los choques externos en la crisis del café. Este clima elevó el riesgo individual para líderes comunitarios, sindicalistas, estudiantes, catequistas, generando un mayor flujo migratorio incipiente pero sostenido hacia los Estados Unidos. Esta guerra resultó en una tragedia humanitaria, así como 1 millón de desplazados internos y más de 1 millón de refugiados. Durante la década de los 80, Estados Unidos se convirtió en un destino crucial para los salvadoreños que huían de la violencia y la persecución en su país. Ya para la década de 1980, las remesas comenzaron a formar parte de la vida cotidiana de miles de familias salvadoreñas, aunque todavía no existían mecanismos institucionales ni registros estadísticos confiables para medir su volumen real. En esa época el país se encontraba sumido ya en el estallido pleno de la guerra civil, un conflicto que fragmentó comunidades enteras y provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Ante el clima de violencia generalizada, la represión política y devastación del campo, la migración se convirtió en una estrategia de supervivencia colectiva. Muchos de los que habían migrado años antes, durante los 70, comenzaron a servir de enlace para que otros familiares pudieran escapar hacia los Estados Unidos principalmente. Y a finales de esta década de los 80 fue cuando el dinero en remesas comenzó a ser mucho más visible en la economía nacional. El flujo constante de dólares comenzó a circular de manera poco silenciosa pero sostenida. En términos sociales, las remesas representaban más que dinero, eran el vínculo tangible con la esperanza, el reflejo de una nación que, aún dispersa por la guerra, intentaba mantenerse unida a través de la distancia. Ese dinero era ya una economía paralela, discreta pero vital. Para cuando terminó el conflicto, con la firma de los acuerdos de paz 1992, se contabilizaban no menos de 500.000 migrantes en la década anterior, y ya lo que se conoce como la diáspora salvadoreña superaba el 20% de la población total, y desde ahí la importancia de los dólares de los hermanos del exterior se volvió fundamental para la economía de todo el país desde los primeros migrantes de los 70 y sobre todo con el salto masivo de los años 80. Para inicios de los 90, la remesa ya era completamente visible en la economía salvadoreña. Después del 92 sumaron 718 millones, equivalentes ya aproximadamente al 7% del PIB nacional. Por su magnitud, llegaron a representar un 123% del valor de las exportaciones de bienes de ese año de todo el país. Es decir, entraba más divisa por remesas que por lo que vendía el país hacia el exterior. Un año después, ya para el 93, los envíos familiares alcanzaron 958 millones y beneficiaban aproximadamente a un tercio de hogares, consolidando su papel como estabilizador de gastos de las familias y del balance externo. Debilitamiento que empieza en el 96, que la productividad del trabajo empieza a caer, los niveles de desempleo y subempleo tienden a incrementarse en esa época sobre la insostenibilidad de las finanzas públicas. Viene desde el debate de los 80s. Esta visibilidad fue posible porque la diáspora ya era numerosa. Solo en los Estados Unidos la población salvadoreña casi se quintuplicó en la década de 1980, creando redes que ampliaron y formalizaron los canales de envío de dinero en los años 90. A partir de entonces, el Banco Central de Reserva empezó a sistematizar series y metodologías para capturar mejor estos flujos y contabilizarlos. Sumando ya millones de dólares en los 90, las remesas eran un flujo muy visible y ya no micro, sino macro relevante. Y aunque el conflicto civil terminó en el 92, la diáspora siguió creciendo de manera sostenida. La violencia criminal y la expansión de las maras, las pandillas, facilitada por las deportaciones de Estados Unidos desde los 90, mantuvieron esa presión migratoria. El efecto fue casi doble, porque luego de varios años, incluso nacían ya muchos hijos de familias salvadoreñas en Estados Unidos. Al recrudecerse la violencia de las maras, muchas familias comenzaron a desplazarse dentro del país y a migrar nuevamente hacia el norte, mientras parientes ya establecidos otra vez servían de red de apoyo para salida, alojamiento y trabajo inicial. De las familias que huyeron anoche por amenazas recibidas por parte de pandilleros. Los refugiados se encuentran asustados debido a que aseguran que las amenazas han continuado a pesar de que ya no se encuentran en el lugar. Aseguró que las amenazas iniciaron luego de que los jóvenes se negaran a pertenecer a las pandillas. En paralelo, los indicadores de homicidio en la segunda mitad de los 90 se alzaron ya como uno de los más alarmantes de la región. Un contexto que empujó con fuerza la migración forzada. Además que el país venía de estar devastado por la guerra civil y obviamente la pobreza, las necesidades y la falta de oportunidades eran completamente desbordantes. Pero sumado a todo eso, el incremento de la violencia de las pandillas era un panorama en el cual obviamente muchos salieron huyendo. Ya para el año 2000, la diáspora salvadoreña era un pilar visible y muy sólido en la economía nacional. Las remesas familiares, que superaban ya los 1.700 millones de dólares al año, alcanzaban en esta década el 13% del PIB, sosteniendo el consumo interno, el comercio minorista y buena parte del sistema financiero del país. En contraste, la productividad interna mostraba un marcado deterioro. El sector agropecuario había perdido competitividad, la industria se encontraba rezagada y el empleo formal era muy bajo.
En la práctica, la economía salvadoreña sobrevivía gracias al dinero enviado desde el exterior, convirtiendo a la diáspora en un actor económico determinante y en un amortiguador social frente a la precariedad estructural del modelo productivo. A partir del 2000 en adelante era más que evidente que sectores importantes de la economía eran sostenidos por esos cientos de millones que proveían alimentación, la manutención del hogar, la vivienda y los servicios básicos, además de gastos médicos, educativos y de transporte, que estos a la vez sostienen directamente el comercio minorista, parte de la construcción y sectores de servicios. Porque lastimosamente el crecimiento económico interno del país ha sido históricamente débil, la economía salvadoreña habría enfrentado un colapso social y productivo, agravado por la delincuencia y por la falta de empleo formal que limitan la generación de ingresos locales. Así se consolidó el círculo en el que el país produce poco, pero consume mucho gracias al esfuerzo de los hermanos del exterior. Luego de décadas de problemas sociales graves, una guerra civil, el dominio de las pandillas, se sabe que aproximadamente 2.6 millones residen en el exterior, de los cuales la mayoría están en los Estados Unidos. Y por ahora se sigue teniendo la proyección de el 25% de la población salvadoreña. Es un caso espectacular de migración histórica. Muchas familias pudieron sostener su calidad de vida, comprarse una casa, aunque sea modesta, enviar a sus hijos a la escuela, a la universidad y mantenerse al filo de la esperanza. Desde el 2024, los flujos de las remesas crecieron todavía más ante la incertidumbre laboral en los Estados Unidos, el miedo a deportaciones que incentiva a migrantes a ahorrar y enviar a sus hogares por anticipado. El país se ha amoldado a esta realidad hasta hacerla parte estructural de su modelo económico. Hoy las remesas no solo sostienen el consumo, sino también estabilidad social y fiscal. Sin embargo, esa dependencia se ha vuelto una especie de muleta permanente. Diluirla requeriría décadas de verdadero desarrollo productivo, algo que, aunque no es imposible, parece muy lejano en el horizonte salvadoreño. Pero, ¿usted qué opina? ¿Recibe remesas? ¿Envía remesas? ¿Qué conclusión puede aportar? Deje su comentario respecto a estas cantidades que los salvadoreños del exterior continúan enviando y lo han hecho durante muchas décadas a este país. Gracias por llegar al final y apoyar siempre este contenido. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.